En el año 2003, una sombra se cernió sobre Madrid, la de un asesino en serie que no buscaba dinero, ni tampoco buscaba venganza. No, él mataba completamente al azar, y su única firma, o eso parecía, era una carta de la baraja española que dejaba junto a sus víctimas. Esta es la historia de Alfredo Galán, el hombre que se convirtió, para todo un país, en el asesino de la baraja. Todo arranca con una frase tan sencilla que hiela la sangre. Papá se ha caído y no se quiere levantar. Son las palabras de un niño muy pequeño, que acaba de ver algo para lo que ni siquiera tiene palabras. Son las palabras que su madre escuchó al llegar a casa y que se convirtieron, sin saberlo, en el primer eco de uno de los casos más mediáticos y perturbadores de la crónica negra de España. Sección 1. Un disparo en la oscuridad. Porque antes de que se hablara de naipes, antes del apodo que le dio la prensa, todo empezó así, con un único acto de violencia brutal y, sobre todo, inexplicable. A ver, vamos a imaginarnos la escena. Es de día, en una portería tranquila del barrio de Chamberí, en Madrid. Allí está Juan Francisco Ledesma, el portero, con su hijo de solo 2 años. De la nada, entra un hombre, le obliga a arrodillarse y le dispara en la cabeza, a quemarropa. Sin discusión, sin forcejeo, sin un robo, a pesar de que la cartera de la víctima estaba a la vista. La frialdad es que es absoluta. Y este primer acto ya nos da 3 claves del asesino. No tiene un móvil aparente, ejecuta a sus víctimas a sangre fría y busca por encima de todo el control total. Entonces, la pregunta es, ¿quién era el autor de algo tan brutal? Pues aquí lo tenemos. Alfredo Galán, un exmilitar de 25 años que había estado de misión en Bosnia. Y es de allí precisamente de donde se trae la pieza clave de todo este puzzle. Una pistola, una Tokarev TT-33, que mete ilegalmente en España escondida dentro de un televisor. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque era un arma fantasma, no tenía registro, era imposible de rastrear. Vamos, un verdadero callejón sin salida para la policía. Sección 2. El mito del naipe. Aquí es donde el caso explota mediáticamente, donde se convierte en una obsesión nacional. Pero, ¿cómo nació esa famosa firma del asesino? Pues la respuesta es casi un accidente. Solo 11 días después, el asesino vuelve a atacar. Esta vez en la Jana de Alameda de Osuna. La víctima, Juan Carlos Martín Estacio, un chico de 28 años que esperaba el autobús. Y el método es un calco del anterior. Se le acerca, le obliga a ponerse de rodillas y le dispara en la cabeza. Para la policía, el desconcierto era ya total. 2 crímenes, el mismo modus operandi y cero conexión entre las víctimas. Y entonces, junto al cuerpo de Juan Carlos, encuentran algo que lo va a cambiar todo. Un naipe, el as de copas de la baraja española. Para la policía, en ese momento quizás era solo una pista más, algo extraño. Pero para los medios de comunicación, para ellos, era oro puro. Tenían un gancho, tenían un titular, tenían un apodo. Acababa de nacer en las redacciones de los periódicos la leyenda del asesino de la baraja. Y aquí llegamos a un punto que es fascinante y que desmonta por completo el mito de ese genio criminal que muchos imaginaban. La realidad es que la firma del naipe no fue idea suya, fue un hallazgo casual que la prensa convirtió en una leyenda. Y Galán, desde la sombra, lo vio todo. Vio la repercusión mediática, vio cómo se hablaba de él y decidió adoptar el papel que le habían escrito. El monstruo mediático, al final, acabó alimentando al monstruo de verdad. Sección 3. El reinado del terror. Con un apodo y una firma recién adoptada, la violencia se desata por completo. Durante las semanas siguientes, Madrid y sus alrededores se sumergen en un estado de pánico colectivo. La cronología es que es para echarse a temblar. El 5 de febrero, el mismo día que asesina a Juan Carlos en la parada de autobús, por la tarde entra en un bar de Alcalá de Henares y empieza a disparar. El resultado, 2 muertos más y 1 herido. Y lo más increíble es que después de todo eso, se va a su cita con el psiquiatra. Un mes después, en Tres Cantos, el arma se le encasquilla y una víctima logra sobrevivir. Y el 18 de marzo, en Arganda del Rey, asesina a una pareja. El patrón es errático, impredecible. Madrid estaba literalmente a merced de un asesino en serie. Su método era aterradoramente simple, y por eso mismo tan efectivo. No había planes complicados ni elaborados. Se movía en coche buscando víctimas al azar. Se acercaba a ellas como si nada, sin levantar sospechas, y en el último segundo sacaba la pistola. Se basaba en la sorpresa, en la vulnerabilidad. Y a veces, como demostró al usar una redecilla para intentar recoger los casquillos, mostraba una astucia escalofriante para no dejar ni rastro. Entonces, la pregunta del millón, ¿por qué era tan difícil de atrapar? Pues porque la policía se estaba enfrentando a una auténtica tormenta perfecta. Las víctimas eran totalmente aleatorias, no había un móvil, los crímenes se cometían en zonas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, lo que complicaba muchísimo la coordinación. El arma, como ya hemos dicho, era imposible de rastrear,
Y por si fuera poco, la presión de los medios era asfixiante, y eso estaba creando una auténtica psicosis en la calle. Sección 4. La rendición. Y justo cuando la tensión estaba en su punto más alto, con todos los cuerpos policiales de Madrid buscándole sin descanso, el final llegó. Pero desde luego, no como en las películas. No hubo una persecución, ni un tiroteo. El final fue de lo más desconcertante. La pregunta es obligada. Con toda la maquinaria del Estado buscándole día y noche, ¿qué error cometió? ¿Qué pista dejó para que dieran con él? ¿Cómo lograron atraparlo? Pues la respuesta es tan simple que parece increíble. No lo atraparon, se entregó. Así de sencillo. Después de meses de sembrar el terror, después de una de las mayores cazas al hombre de la historia reciente de España, el propio asesino decidió que el juego se había acabado. La escena es de película, pero de las raras. Es 3 de julio de 2003. Un tipo entra en la comisaría de Puerto Llano, a casi 200 kilómetros de Madrid, y suelta: «Soy el asesino de la Baraja». Claro, al principio los agentes no se lo creen, pero entonces les da un detalle que nunca, jamás, se había filtrado a la prensa. Les dice que en el reverso del 2 de copas, el que dejó en Tres Cantos, había un pequeño punto azul. Esa era una información que solo el verdadero asesino podía saber. La caza, por fin, había terminado. Y aquí viene un giro curioso. Tiempo después, ya en el proceso judicial, Galán se retractó. Intentó inventarse una historia sobre un grupo de neonazis que le habían coaccionado. Pero claro, ya era tarde. Su confesión inicial estaba llena de detalles que solo el asesino podía conocer. Detalles que los investigadores fueron corroborando uno a uno con las pruebas que tenían. Su nueva historia simplemente no se sostenía por ningún lado. Sección 5. Hechos, ficción y justicia. Para terminar, creo que es crucial separar el grano de la paja, separar los hechos que están más que probados de toda la mitología que se creó alrededor del caso. Vamos a ver qué fue real y qué fue una invención. A ver, vamos a desglosar los puntos clave. Es un hecho totalmente acreditado que Alfredo Galán cometió 6 asesinatos y 3 tentativas, y que usó esa pistola Tokarev. Eso es indiscutible. Ahora bien, hay que matizar su supuesto motivo. Él dijo que lo hizo para sentir qué se siente, pero esa es su versión de los hechos, no necesariamente la verdad psicológica completa. Y, lo más importante, el gran mito. La firma de los naipes no fue un plan maestro desde el principio, fue un elemento que él y los medios construyeron juntos, sobre la marcha. La justicia finalmente dictó sentencia: 142 años y 3 meses de prisión. Se le condenó por 6 asesinatos, 3 en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Una condena que fue confirmada por el Tribunal Supremo. Eso sí, hay que aclarar que por la legislación penal que había en esa época, el tiempo máximo de cumplimiento efectivo en prisión sería de 25 años. Y nos despedimos con esta reflexión, que creo que es la que sigue en el aire. El caso de Alfredo Galán sigue fascinando y aterrando a partes iguales, porque nos enfrenta a un tipo de mal para el que no tenemos respuestas fáciles. Un mal que no tiene una causa clara, que parece surgir de la más absoluta normalidad y que nos obliga a preguntarnos por esos abismos que, a veces, se esconden a simple vista.